El calor pegajoso del atardecer caía como un manto sobre el asfalto cuarteado de la Ruta Nacional 45, serpenteando por las tierras áridas del norte de México, como una vieja herida que nadie se atrevía a cerrar. La carretera estaba casi desierta, salvo por una vieja Chevrolet Suburban color gris verdoso, que avanzaba a paso lento. La pintura opaca y los parches de óxido en la carrocería contaban historias de años y kilómetros. Al volante iba don Elías Domínguez, un hombre de 74 años, piel curtida por el sol del desierto, mirada profunda y silenciosa. Manejaba sin prisa, con la calma de quien ya no tiene a dónde correr. Sobre el asiento del copiloto reposaba un sobre Kraft arrugado, encima de una carpeta de cuero agrietado. Dentro, informes militares antiguos, credenciales vencidas, cicatrices de papel. La radio AM crepitaba con una vieja canción de Vicente Fernández, apenas audible por el zumbido constante del motor fatigado. Entonces, las luces rojas y azules comenzaron a parpadear en el retrovisor. Don Elías no se alteró, solo suspiró, encendió la direccional y orilló el vehículo bajo la sombra escasa de un mezquite seco. No había urgencia en sus movimientos. Era un gesto pausado, casi litúrgico. Apagó el motor y esperó. El primero en descender de la patrulla fue el teniente Ricardo Zúñiga, de tez clara, poco más de 40 años, expresión severa, mano firme descansando peligrosamente cerca del arma. Caminaba con la desconfianza de quien ve amenaza en cada rincón. Lo seguía el cabo Mateo Rivas, joven, de ojos ansiosos, imitando los movimientos de su superior con un leve retraso, como quien aún no se acostumbra al peso del uniforme. Sus documentos y licencia, ordenó Zúñiga sin levantar la voz, pero con la rigidez de quien ya ha juzgado antes de preguntar. Su mano izquierda se apoyaba en el cinturón, la derecha sobre la ventanilla del conductor. Don Elías giró la cabeza con lentitud, sin desafío pero sin sumisión. Su mirada no era hostil, pero tampoco evitaba el contacto visual. Cuando habló, su voz era baja, rasposa, con un timbre que parecía arrastrar polvo del pasado. «Claro, oficial», dijo, y comenzó a buscar los papeles con movimientos lentos y precisos. Los entregó con cuidado, como quien ofrece algo más que papeles, como quien entrega un fragmento de vida que nadie más se tomó el tiempo de conocer. Mateo echó un vistazo rápido al interior del coche. Notó la chaqueta camuflada sobre el asiento trasero, los remiendos gastados, un escudo casi invisible en el pecho izquierdo. Frunció el ceño con curiosidad. «¿Usted sirvió, don?», preguntó, intentando sonar casual. Don Elías asintió con la cabeza, sin apuro. No añadió una palabra. Ricardo Zúñiga entrecerró los ojos. Algo en la serenidad de ese anciano lo incomodaba. Su compostura, su manera de sostener la mirada sin desafío, lo irritaba profundamente. No soportaba ver dignidad en quien él ya había etiquetado como sospechoso. «Abra la guantera», ordenó, seco. Don Elías no se movió de inmediato. «Hay una pistola ahí dentro», informó con calma. «Registrada. Lleva guardada desde hace días. Siempre aviso antes». Zúñiga endureció la mandíbula. «Baje del vehículo. Ahora». Elías tardó un segundo en reaccionar. Luego abrió la puerta con lentitud, mostrando ambas manos. El chirrido metálico de la puerta al abrirse se mezcló con el crujido de las ramas secas del mezquite. Se incorporó lentamente, con el cuerpo encorvado por los años, pero sin vacilaciones. Cada movimiento suyo hablaba de alguien que ya había pasado por controles mucho más duros que ese. Mateo dio un paso al costado, instintivamente, con la mano cerca del arma. Elías simplemente quedó de pie, con el sol marcando líneas profundas en su frente. No había miedo ni rabia en su rostro, solo un cansancio seco y la mirada perdida de quien ya ha atravesado demasiados controles, demasiadas fronteras. Ricardo recibió los documentos de manos de Mateo. Revisó cada uno sin disimular su escepticismo. «Está limpio», murmuró, «pero hay algo en este tipo que no me cuadra». Don Elías no respondió. Se mantuvo en silencio como una estatua vieja y firme al borde del camino. Mateo, aún mirando al anciano, se atrevió a preguntar: «¿A dónde se dirige, señor?» «A Salamanca». La voz de Elías salió suave, casi como si hablara solo. «A ver a un amigo. Hay un funeral». El silencio volvió a caer, pesado. Solo el viento movía la tierra del camino.
De pronto, el chasquido seco de las esposas rompió la quietud como un disparo. El sonido metálico de las cadenas al cerrarse sobre las muñecas de Elías resonó más alto de lo necesario, como si Ricardo quisiera que ese ruido dijera algo más, algo personal. El anciano no se resistió. Giró despacio, levantando los brazos hacia atrás con una dignidad que desarmaba. Mateo aún evitaba mirarlo directamente mientras ajustaba las esposas. «¿Veterano de qué?», murmuró Zúñiga con media sonrisa torcida. «De alguna telenovela del 85. Elías no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el horizonte, como si más allá del polvo del camino pudiera ver una escena que solo él recordaba. «En Nicaragua», dijo, por fin, en voz casi imperceptible. «Cargué a un niño herido dentro de un costal de arroz para que no lo vieran los francotiradores. Eso no sale en Netflix». Zúñiga rió con desprecio. Mateo intentó imitar la risa, pero sus labios apenas se movieron. Algo en esa frase se le quedó atorado, como polvo antes de la lluvia. Elías fue conducido hasta la patrulla. No dijo una palabra más. Subió al asiento trasero con pasos firmes, sin apuro. El sonido de la puerta cerrándose fue el mismo que hacía un viejo motor al apagarse. Usado, roto, pero aún vivo. La comisaría municipal de Salamanca no era más que una construcción envejecida de concreto, con paredes amarillentas por la humedad y ventiladores ruidosos que giraban sin convicción. El aroma que flotaba era una mezcla entre café recalentado, papeles viejos y sudor de turnos largos. Al entrar, don Elías fue recibido con miradas de desprecio mal disimulado. Algunos oficiales lo miraban como si fuera otro loco con delirios de grandeza. Mateo susurró algo al oído del oficial de guardia, quien soltó una risita ahogada. «El héroe está muy calladito, ¿eh?», bromeó mientras abría la celda provisional. Don Elías entró sin protestar. Se sentó sobre el banco de concreto como quien ocupa un lugar ya conocido. No pidió agua, no preguntó por llamadas, no miró a nadie. Solo se quedó allí, observando un viejo reloj de pared, cuyos minutos temblaban más que avanzaban. El tiempo parecía estancado, igual que el aire denso de ese lugar. Desde el pasillo, el teniente Zúñiga lo observaba. Se detuvo un instante frente a la reja y soltó con desdén. «Tal vez sí fue todo eso que dice, pero hoy no es más que otro viejo arrestado por portar un arma sin permiso». Don Elías ni siquiera parpadeó. Seguía mirando el reloj, no como quien mide minutos, sino como quien espera ser recordado por alguien más. Como si, en algún rincón del país, hubiera alguien que pronto notaría su ausencia. La celda parecía pequeña, pero él no estaba encogido, estaba entero, sentado con la espalda recta, como si eligiera ese lugar por encima de cualquier otro. En la sala de al lado, Mateo lo seguía mirando a través del vidrio. Se rascó la barbilla. Algo en esa calma le provocaba inquietud, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. El sonido del ventilador se mezclaba con una canción borrosa que salía del radio. Zúñiga, encorvado frente al computador, tecleaba el informe con los 2 dedos índices. Lo hacía como quien quiere cerrar rápido un caso incómodo, enterrarlo bajo pilas de archivos que nadie volverá a leer. Pero entonces, la pantalla parpadeó. Primero fue un mensaje. Luego, una notificación en rojo. El teniente frunció el ceño. Se recostó ligeramente en la silla. Aquello no venía del sistema local, sino de un servidor federal. La pantalla se llenó de códigos que no comprendía. Códigos militares, clasificados, muy por encima de su jerarquía. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono fijo de la recepción sonó. Mateo, aún con el micro en la mano, dejó el radio a un lado y atendió. «Comisaría de Salamanca. Buenas tardes». La voz del otro lado fue cortante, precisa, sin espacio para dudas. «Aquí habla el comandante Ignacio Barragán, del Ejército Nacional. Tienen bajo custodia al sargento Elías Domínguez. No lo muevan, no lo toquen, no le dirijan la palabra. Una unidad ya está en camino». Mateo se quedó en silencio 2 segundos. Tragó saliva. Intentó confirmar. «Disculpe, dijo sargento». La llamada ya había terminado. Se giró hacia Zúñiga, que ahora estaba de pie, con la vista clavada en la pantalla aún titilante. Era del ejército», dijo Mateo, con voz más baja de lo habitual. «Dijeron que no hagamos nada con el viejo, que vienen por él».
Zúñiga no alcanzó a responder cuando el rechinar de llantas sobre el asfalto anunció lo inevitable. Afuera, 3 camionetas todoterreno, verdes y sin placas visibles, se estacionaron con precisión frente a la comisaría. Ninguna sirena, ninguna advertencia, solo los motores apagándose al unísono, como si lo hubieran ensayado. Las puertas de las camionetas se abrieron al mismo tiempo. 6 hombres descendieron, todos vestidos con uniforme militar, sin nombres visibles, sin insignias reconocibles, boinas perfectamente colocadas, botas negras relucientes, rostros serios. Caminaron hacia la entrada de la comisaría como si ya hubieran estado allí antes, como si cada paso respondiera a un mapa invisible que llevaban grabado en la memoria. Nadie dentro del edificio dijo una palabra. El ventilador seguía girando con su chirrido oxidado, pero ahora parecía moverse más lento, como si el aire mismo entendiera la gravedad de lo que estaba por suceder. El primero en cruzar la puerta fue el coronel Ignacio Barragán, alto, de barba recortada, expresión imperturbable. No necesitaba levantar la voz ni alzar la mano para que todos supieran que él mandaba. Sus ojos hicieron un breve escaneo del lugar y luego preguntó con calma quirúrgica: ¿Dónde está Elías Domínguez? Ricardo Zúñiga tragó saliva. Señaló con un movimiento inseguro hacia el pasillo de las celdas. Allá, en la última. Los oficiales no dijeron nada. Pasaron junto a él como si no existiera. Cada pisada sobre el suelo resonaba con fuerza. Era como si las botas llevaran siglos de historia en cada huella. En el pasillo, el espacio parecía haberse encogido. El coronel Barragán fue el primero en llegar a la reja. Se detuvo y miró a Elías, que seguía sentado, inmóvil, con la espalda recta y los ojos fijos en el reloj de la pared. No hubo sorpresa en su mirada. Elías lo observó con serenidad, como quien había estado esperando exactamente ese momento, como quien había contado los segundos, como quien sabía que la historia, tarde o temprano, volvería por lo que es suyo. Barragán se giró entonces hacia los policías que lo miraban con una mezcla de temor y desconcierto. Su voz era firme, pero no necesitaba volumen para cortar el aire. Ustedes arrestaron a un exoperativo clasificado de la 4ª Unidad de Reconocimiento Estratégico. Desactivado, sí, olvidado, jamás. Y sobre todo, protegido por protocolo federal. Mateo se volteó hacia Zúñiga, buscando una respuesta, una explicación. El teniente dio un paso al frente con una sonrisa forzada y arrogante. ¿Me está diciendo que este viejo con una pistola oxidada es un agente secreto? Barragán no respondió de inmediato. Sacó de su chaqueta un sobre sellado con el escudo del Estado Mayor y lo dejó caer sobre la mesa de la recepción. El golpe del papel contra la superficie resonó con un eco desproporcionado. Misión Nicaragua, 1989, dijo con claridad. Operación Sol Naciente. Este hombre salvó la vida del hijo de un embajador durante una extracción de emergencia. Evitó una masacre diplomática y luego desapareció, como debía hacerlo. Mateo abrió los ojos como platos. Zúñiga intentó sostener su pose altiva, pero sus dedos apretaban el cinturón con más fuerza de la necesaria. En la celda, Elías apenas levantó la vista. No sonrió, no se movió. Solo pronunció una frase con tono grave y resignado. Juzgaron el óxido de la carrocería, no al hombre que estaba tras el volante. El silencio fue brutal. Barragán caminó hasta el panel de control de la celda y tecleó un código. El pestillo se abrió con un clic discreto. Él mismo empujó la reja. Elías se puso de pie con esa misma lentitud que había mantenido desde el primer momento. Sus muñecas marcadas por las esposas no temblaban. Sus ojos ahora estaban clavados en Barragán, y había en ellos un reconocimiento silencioso, uno que solo se comparte entre quienes han sobrevivido a guerras invisibles. «Llegaste tarde, coronel», dijo Elías sin sarcasmo. «El tráfico en Ciudad Juárez está imposible», respondió Barragán con una ligera inclinación de cabeza. Elías cruzó el pasillo acompañado por Barragán, sin mirar a los oficiales que lo habían esposado minutos antes. Su paso era lento, firme, pero había algo en su presencia que llenaba el espacio más que los mismos uniformados armados. No hacía falta hablar. Su sola existencia, en ese lugar, entre paredes que no entendían lo que significaban las cicatrices invisibles, ya era un mensaje. En la sala principal, el cabo Mateo murmuró: «Él
¿De verdad es quien dice ser? Alguien respondió, pero su voz se perdió entre el zumbido del ventilador. Tal vez no era necesario escuchar. El uniforme desteñido de Elías, su serenidad inquebrantable y ese silencio que dolía más que un grito. Ya lo decían todo. Era un fantasma, no de los que asustan, de los que recuerdan, de los que vuelven cuando el país quiere olvidar. El salón principal de la comisaría parecía más pequeño desde que el ejército había llegado. Todo lo que antes era ruido, el radio, las risas, el tecleo de los informes, ahora se había convertido en un silencio denso, espeso. Los agentes militares se habían repartido en los escritorios, conectaban dispositivos, descargaban grabaciones. Cada palabra dicha por radio, cada orden, cada burla, todo estaba siendo archivado. Cerca de la pared, la cabo Andrea Salcedo se mantenía de pie. Era la única mujer en la unidad, también la única que, al momento del arresto, había dudado. No gritó, no se burló, solo frunció el ceño, miró el reloj, y luego a Elías, como quien siente que algo está fuera de lugar. Ahora, sus ojos analizaban el video que se reproducía en la pantalla, la bodycam de Mateo. Las imágenes eran crudas. La voz burlona de Mateo, ahora amplificada por los altavoces, sonaba más cruel, más infantil. Andrea tragó saliva. La dignidad con la que Elías había soportado todo comenzaba a pesar sobre sus hombros también. Del otro lado del salón, Barragán examinaba la pistola incautada. La sostuvo con guantes, como si fuera un documento, no un arma. La colocó sobre la mesa y habló con su tono habitual, cortante y preciso. Esta arma pertenece a un inventario restringido. Está vinculada a una operación clasificada. Si el señor Elías hubiera resultado herido, esto habría activado un proceso internacional. Habrían manchado más que un nombre. Mateo, hasta entonces encogido tras el escritorio, alzó la voz por primera vez. Nosotros no sabíamos. Barragán no dudó. Sus palabras cayeron como un bloque de concreto. No, ustedes no quisieron saber. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier regaño. Solo se escuchaba el golpeteo de los teclados, los militares escribiendo informes con precisión quirúrgica. Cada palabra escrita era como una pala que removía el polvo de una verdad enterrada. Elías permanecía de pie, al centro. No había rabia en su rostro, pero sí un peso. El peso de quien ha vivido guerras sin medallas, de quien ha sido parte de capítulos que no están en libros, ni en películas, de quien sabe que la memoria oficial siempre olvida a los que más dieron. Ricardo Zúñiga intentaba sostenerse en su autoridad, pero su postura se había encogido. El pulso, antes firme sobre el arma, ahora era un temblor ansioso, un roce nervioso en la manga del uniforme. Andrea, aún frente a la pantalla, ya no veía un informe, veía un error, uno que no podía ser deshecho. Barragán se acercó lentamente al teniente Zúñiga, que seguía con la mirada clavada en la mesa. No necesitó levantar la voz para hacerse entender. ¿Sabe usted lo que significa estar en un campo de batalla, teniente? Zúñiga alzó la vista con cautela, como quien no quiere la respuesta. No es un lugar lleno de balas, continuó Barragán con tono pausado. Es donde el silencio mata más que el disparo, donde la desinformación borra carreras, donde una mala decisión puede enterrar una vida entera de servicio. Zúñiga no respondió, ni Mateo, ni nadie. Don Elías, con la misma dignidad silenciosa, se acercó a su chaqueta, colgada en un perchero junto a la entrada. La tomó con ambas manos, la dobló con cuidado, pasó los dedos por un pequeño remiendo junto al pecho, un parche cosido a mano, apenas visible. Era el tipo de detalle que solo reconocen los que alguna vez vistieron ese uniforme con verdadero peso, no como adorno, mas como armadura emocional. Andrea Salcedo, del otro lado del salón, no apartaba la vista del video. Sus ojos ya no tenían sorpresa, tenían comprensión y tal vez un poco de vergüenza, pero también algo más raro, responsabilidad. Allí, en ese momento, se formaba el único espacio seguro del día, donde un fantasma había vuelto a tener cuerpo, donde el error se había vuelto espejo, donde el verdadero campo de batalla no estaba en Nicaragua ni en la selva, sino en esa comisaría, en cada burla no cuestionada, en cada silencio que fingía no escuchar,
Don Elías cruzó la sala con pasos lentos, pero sin flaquear. Nadie lo detuvo. Nadie lo miró a los ojos. No porque no quisieran, sino porque algo en él les impedía hacerlo. No había ira en sus hombros, solo historia y peso. Salió por la puerta principal de la comisaría de Salamanca con la espalda recta, los pies firmes. No hubo aplausos, ni cámaras, ni discursos. Solo el sonido seco de sus botas sobre el suelo y el silencio incómodo de quienes, minutos antes, se reían de un hombre que no comprendían. A su lado, el coronel Barragán lo escoltaba, sin tocarlo, sin palabras, pero caminando lo suficientemente cerca como para que el mundo entendiera que ese hombre ya no andaba solo. Pasaron varios días. El sol seguía abrazando las calles polvorientas de Salamanca, pero algo en la comisaría había cambiado. El ambiente, antes de chistes fáciles y jerarquías cómodas, se había tornado más contenido. Las risas eran menos frecuentes, las órdenes más cuidadosas. El nombre de Elías Domínguez ya no era el viejo del coche, sino un susurro pronunciado con cuidado en los pasillos, no como amenaza, sino como recordatorio. El teniente Zúñiga estaba ahora bajo investigación interna. Había perdido ese aire altivo que lo mantenía siempre erguido. Sus hombros parecían más bajos y su voz menos firme. Mateo, por su parte, había sido transferido temporalmente a un puesto administrativo, mientras se evaluaba su conducta. Pasaba los días archivando formularios, evitando cruzar miradas, como quien sabe que erró, pero aún no sabe cómo reparar. Una tarde, casi una semana después, Andrea Salcedo fue llamada a la recepción. Un joven delgado, de camiseta gris y jeans gastados, esperaba con un sobre pequeño entre las manos. Se lo entregó con una expresión neutra. Dijeron que era para usted solamente. Sin esperar respuesta, el muchacho se dio media vuelta y desapareció por el portón, como si jamás hubiera estado allí. Andrea subió las escaleras lentamente, con el sobre en las manos como si cargara algo frágil. Se sentó en su escritorio, respiró hondo y lo abrió. Dentro había una hoja doblada con extremo cuidado. La caligrafía era recta, firme, antiguamente disciplinada. Oficial Salcedo. No necesitaba decir nada, pero lo hizo. Y eso dice más sobre usted que cualquier uniforme. No busco justicia. Ya he librado suficientes batallas, pero aún creo en la responsabilidad. Y por personas como usted, todavía creo que es posible. Elías Domínguez Andrea leyó 2 veces la carta. No lloró, no sonrió. Solo la volvió a doblar con la misma lentitud con que había sido escrita y la guardó en su cartera, junto a una vieja foto de su madre. No le dijo nada a sus compañeros, pero desde ese día su postura cambió. Como cambia la de quien ha sido recordado de lo que significa verdaderamente servir. No obedecer, no mandar, sino estar presente cuando todos eligen mirar hacia otro lado. En una zona rural cerca de Hermosillo, Elías Domínguez pasaba las mañanas en un modesto centro de apoyo para veteranos. El lugar era sencillo: bancas de madera bajo un techo de lámina oxidada, paredes de adobe que crujían con el calor, y una cafetera que parecía haber sobrevivido a todas las guerras. Allí no se hablaba de gloria, ni de banderas. Se hablaba de cicatrices, de sueños partidos, de cosas que no se dicen frente a extraños. Elías escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando lo hacía, el salón se callaba. Una tarde, mientras un joven excombatiente temblaba recordando lo que había visto en la selva de Chiapas, Elías se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, la voz grave y sin apuro. La paz no es olvidar, es encontrar un rincón dentro de uno mismo donde guardar lo que no puede deshacerse. El joven asintió lentamente, y en ese instante, breve pero profundo, algo cambió. Como si su dolor hubiese encontrado, por fin, un estante donde reposar sin explotar. Mientras tanto, en la comisaría de Salamanca, las cosas seguían su curso, pero con otra cadencia. Nadie hablaba de Elías en voz alta, pero su sombra estaba en cada decisión, en cada silencio nuevo. El expediente que antes parecía un trámite más, ahora era leído 2 veces. Las bromas se hacían más tarde, más bajas. El uniforme ya no era escudo. Era pregunta. Zúñiga pasaba más tiempo en silencio, revisando archivos antiguos como quien busca comprender algo que siempre tuvo delante y nunca supo ver. Mateo apenas hablaba.
y cuando lo hacía, miraba al suelo, como si entendiera por fin el peso de una voz que se usa mal. Andrea, al finalizar su turno, abría su casillero con una rutina distinta. La carta de Elías seguía allí, bien doblada, intacta. La leía a veces, no por nostalgia, sino como brújula, porque hay palabras que no se dicen para emocionar, sino para despertar. Y mientras el mundo giraba como siempre, una cosa ya no era igual. En algún rincón de esa ciudad calurosa del norte, un fantasma había caminado entre los vivos, no para asustarlos, sino para mostrarles que el respeto no se exige con rango. Se cultiva, se sostiene, se recuerda. El cielo sobre Hermosillo estaba cubierto de nubes pesadas. No llovía, pero la amenaza flotaba en el aire como una verdad que nadie se atrevía a decir. En un parque tranquilo de la zona norte, Elías caminaba solo. Sus pasos eran cortos, pero firmes. En su mano derecha colgaban, atadas por un delgado hilo metálico, sus antiguas placas militares. El metal estaba opaco, los números casi borrados, pero aún estaban allí. Se sentó en una banca de madera junto a un kiosco abandonado. A lo lejos, 2 niños competían en bicicleta, riendo con la libertad de quienes aún no conocen el peso del mundo. Elías los observaba en silencio, pero sus ojos no veían solo bicicletas. Veían otra escena, superpuesta sobre aquella. Nicaragua, 1989. El aire denso, el olor a tierra quemada y miedo, el sonido sordo de los disparos rebotando contra los muros rotos. Y él, detrás de una pared de ladrillos despedazados, sosteniendo a un niño herido entre los brazos. Lo llevaba oculto en un costal de arroz para que los francotiradores no lo vieran. El niño no hablaba, solo respiraba fuerte, aferrado a la vida con los ojos muy abiertos. Elías parpadeó. Las bicicletas pasaron frente a él como fantasmas breves. El parque volvió a ser parque, pero algo en su respiración cambió. No era dolor, era memoria. Mientras tanto, en la comisaría, Andrea Salcedo terminaba su turno. Abrió su casillero y vio la carta. Seguía allí. La volvió a leer sin prisa. Esta vez no hubo lágrimas, solo una certeza tranquila. Había escuchado cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Y eso bastaba. Guardó la carta junto a un carnet viejo de vacunación. No era una reliquia, era dirección, porque hay errores que te definen más que los aciertos. Y recordarlos no es debilidad, es deber. En el vestuario de los oficiales, Zúñiga se quedó frente al espejo. La farda colgada, el rostro cansado. Sacó una libreta pequeña de su casillero y escribió: vi a un hombre. No pregunté quién era. Lo archivamos como si fuera cualquiera. Pero él era historia, y yo no supe leerla. Cerró el cuaderno con la misma lentitud con que uno cierra una herida que aún arde. Lo devolvió a la repisa como quien devuelve una parte de sí mismo que tardó demasiado en entender. Afuera, en el parque, Elías se puso de pie. Pasó los dedos por las placas una última vez, antes de guardarlas en el bolsillo de la camisa. Cruzó la plaza en silencio. Nadie lo reconoció, pero él tampoco necesitaba eso. La historia verdadera no busca reflectores, solo necesita no ser olvidada. Elías cruzó la plaza entre vendedores ambulantes, parejas distraídas y estudiantes con mochilas ladeadas. Su figura pasaba desapercibida como una sombra cualquiera, pero en su interior, cada paso era una afirmación. No caminaba para huir, caminaba porque había sobrevivido, porque aún quedaba algo por sembrar, incluso entre tanto olvido. En el centro de veteranos, los días eran simples: mate, café, miradas largas. Algunos venían a hablar, otros solo a respirar. Elías seguía allí, escuchaba. A veces compartía una historia, pero sin dramatismo, más como quien pasa un cuchillo por piedra, con precisión, sin alarde. Los jóvenes lo escuchaban como se escucha a quien ha cruzado desiertos con la boca cerrada, no por miedo, por respeto. Una tarde, mientras un nuevo muchacho temblaba contando cómo aún despertaba con sudores fríos, Elías esperó. No interrumpió, no consoló, solo miró con paciencia. Cuando el silencio se hizo cómodo, dijo: no todos los fantasmas buscan asustar. Algunos solo quieren que alguien los nombre para poder descansar. En Salamanca, las marcas de su paso seguían vivas. Aunque nadie lo dijera en voz alta,
Todos sabían que algo había cambiado. El nombre Elías Domínguez ya no estaba en un expediente. Estaba en las paredes, en la forma en que se hacían las preguntas, en las decisiones que ahora tardaban un poco más, por respeto, por miedo a repetir. Andrea, cada cierto tiempo, abría su cartera solo para verificar que la carta seguía ahí. A veces ni la leía. Solo comprobaba que existía, como se revisa un faro en medio de la niebla, no por nostalgia. Por dirección. Zúñiga, más lento, más serio, seguía escribiendo en su libreta. Nadie le preguntaba qué, pero ya no parecía el mismo hombre que hacía chistes de viejos armados. Había algo más quieto en sus ojos, como si finalmente entendiera que la autoridad sin conciencia es solo otra forma de violencia. Elías no regresó a la comisaría. No lo necesitaba. Su batalla no era por reconocimiento, era por memoria, y la había ganado sin disparar una sola bala. En una tarde gris, con el cielo a punto de llorar pero resistiendo, Elías se sentó bajo un árbol en el parque. Sacó una hoja arrugada del bolsillo y escribió unas líneas. No firmó con nombre ni rango. Solo escribió: al que escuche, no me recuerdes como un soldado. Recuérdame como un hombre que eligió no olvidar. Y si alguna vez dudas, guarda silencio. A veces, eso también es una forma de respeto. Dobló el papel con la misma paciencia con que vivió. Lo guardó bajo una piedra junto al banco y se alejó, sin mirar atrás. El viento movió apenas la hoja. Nadie la vio, pero allí estaba, como él, como todo lo que el país, tarde o temprano, deberá recordar.